Quedan algunos contratos que todavía tienen estas cláusulas. Ahí habrá que manejarlo con mucho cuidado. Sí. Probablemente no se quiso usar la Argentina como antecedente en este caso. Estoy hablando tristemente de mi propio país, lamentablemente. No, yo sé. Yo te quería preguntar, tú trabajaste en el FMI, tú sabes muy bien cómo se reciben a los funcionarios del FMI cuando visitan países, cuando visitan gobiernos, y tienes muy cercano la experiencia de la situación argentina. Te pregunto, o lo pongo como contexto para preguntarte, ¿crees tú que Christine Lagarde habría prometido de alguna manera en este ejercicio, esfuerzo, promesa de mejorar la relación entre la Casa Rosada y el organismo, pues interceder por Argentina con ese escrito? ¿Crees tú que por ahí primero pasó ese compromiso, lo dice ella en el G20, Lagarde, y ahora de momento mejor no? Yo creo que sí. Lagarde es una persona práctica, y ha funcionado muy bien en estas cosas. Estoy seguro que Lagarde no tiene interés en empeorar las relaciones con Argentina, pero tiene que haber recibido muchas presiones de los principales socios del fondo en la Unión Europea, en Japón, Estados Unidos, para cambiar esta posición. Es realmente muy embarazoso. Sí. Que esto haya ocurrido. No creo que sea gratuito para Christine Lagarde que haya prometido esto y que haya tenido que girar 180 grados. No lo ha hecho a mi juicio, por decisión totalmente independiente dentro del personal del fondo, sino que tiene que haber habido presiones muy importantes para mantener la neutralidad en este caso. Bueno, yo recuerdo el famoso discurso, y déjame hablar 2 segundos, de Christine Lagarde de Jackson Hole, cuando está hablando del problema que están acarreando los bancos europeos, que todo el mundo la critica, que nadie la escucha, y que al final del día es un tema que todavía se viene arrastrando. Por lo tanto, la preocupación de Lagarde en el caso argentino no debe ser tomada a la ligera, aun cuando hay estas evaluaciones, porque por algo se dice. Pero yo te quiero preguntar también sobre los holdouts, sobre estos fondos, en su mayoría, como acreedores, que no se acogieron a estas 2 reestructuraciones y que hoy están peleando con todo el tema. Y la pregunta es, a partir de una nota que sale en Financial Times de Joseph Cottarelli, en el que se cita el poder de los holdouts, que mandaron una carta al organismo, al FMI, diciendo que la intervención del organismo, del Fondo Monetario en este caso, violaría, dice, flagrantemente lo que acabas de decir, esta posición de neutralidad, y amenazaría la inmunidad del organismo, entre muchas otras cosas que dijo. ¿Es así? ¿Es tan serio? ¿O es esta simplemente una carta con una amenaza, digamos, como para presionar y ya? Sí, yo creo que es una carta, en realidad creo que es una carta para presionar. Por otro lado, creo que el tema de la inmunidad del fondo, por su imparcialidad, es un tema muy importante, y por lo cual ha sido respetado en la mayoría de las negociaciones. Yo no creo que los fondos, porque no son solamente los fondos, hay otros acreedores también, sean tan poderosos que hayan cambiado la opinión ni del gobierno de los Estados Unidos ni del Fondo Monetario Internacional. Son fondos muy astutos, muy duros, pero no creo que tengan esa influencia. Eso es a mi juicio. ¿Y algunos? Y realmente, y lamentablemente, esto va a generar muchos problemas, o mayores problemas, en las relaciones entre Argentina y el fondo. Si quieres abundar sobre ese tema, porque hay una relación en la que están metidas desde las encuestas, las estadísticas de inflación y todos los números vinculados con el INDEC. Hay esta promesa de las estadísticas mejoradas, hay una visita, hay críticas, hay declaraciones de por medio fuertes, por ejemplo, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué ves pasando a partir de lo que se ha dado o de estos hechos? En este momento hay un voto de censura de todo básicamente unánime, de la Junta Directiva del Fondo, criticando a la Argentina por sus estadísticas y por la falta de cooperación en las discusiones de política con el Fondo Monetario Internacional. Eso es aceptado, de que las cifras de inflación
subestiman tremendamente la situación. Este es un problema serio, es un tema que ya está operando hace varios años, y en este momento, hacia el fin de año, la Argentina tiene que tener una solución si no quiere tener sanciones adicionales. O sea, el gesto del fondo probablemente trataba de decir, acérquensenos al fondo, el fondo como institución multilateral, pero evidentemente el proceso va a seguir debido a estas presiones de la Junta Directiva y seguramente del personal del fondo. Interesante siempre se pone esta historia que parece novela, pero se pone muy interesante. Déjame darte un minuto que ya se me acabó el tiempo, pero para poner en contexto, la idea de que el fondo presente un recurso por escrito, amicus curiae, para el caso argentino, llamaba particularmente la atención porque no tiene precedentes en particular. Eso es un punto importante. Y lo sumo a otra realidad que en varias instancias hemos escuchado: en esta etapa de momento no vamos a presentar ese recurso. Lo ha dicho el gobierno estadounidense y también no lo dijo específicamente o explícitamente el vocero del fondo. Pero la pregunta aquí es, ¿crees tú que en algún momento en esta saga presentarán, ofrecerán, cambiarán su postura a Washington y también el organismo y presentarán este recurso? Porque además la Suprema Corte de Justicia recibe centenares de casos y al año escucha a 70, a 75. Yo pienso que ya después de esto no va a haber una acción por parte del gobierno de los Estados Unidos y tampoco por el fondo debido a esta situación. Quizá sí la Corte de Apelaciones de Nueva York, la Corte Federal, llega a una decisión que tiene que llegar en no demasiado tiempo, quieran intervenir en términos de encontrar una solución un poco más amigable. Y cuando eso suceda, ten por seguro que estaremos viéndote aquí nuevamente, ayudándonos a poner en contexto el siguiente capítulo de esta noticia. Claudio Loser, presidente ejecutivo de Centennial Latin America, ex jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Gracias por ponerlo en perspectiva, Claudio. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. ¿Quién gana hoy? Kevin Orr, el administrador nombrado para manejar la emergencia financiera de la ciudad de Detroit. Y es que este miércoles recibió este caballero el respaldo de un juez federal de bancarrotas que suspendió todas las demandas presentadas en cortes estatales por votos de trabajadores públicos y pensionados que buscaban impedir el avance del proceso de bancarrota que fue presentado la semana pasada. ¿Por qué? Por los temores de las pérdidas que implicará en sus beneficios. Kevin Orr, nombrado hace meses por el gobernador de Michigan para encargarse de esta emergencia, insiste que se requiere la protección de una corte de bancarrotas para reestructurar las finanzas de la ciudad. Y el juez federal le dio doble apoyo al decir que su corte sería el único ámbito que verá cualquier medida local en relación con ese proceso. Hace una semana una juez le había declarado inconstitucional esa presentación de bancarrota de la ciudad, pero fue suspendida por un tribunal de apelaciones poco después. ¿Y quién, o mejor dicho, qué baja hoy? La inversión extranjera en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Según la Asociación de Agentes de Bienes Raíces, la compra de extranjeros de viviendas en este país tuvo una caída interanual del 17% en el mes de marzo. Pero fue el sector de lujo el que se llevó la peor parte. Las ventas de viviendas valuadas en más de $1 millón pasaron a representar el 10% a solo el 6,5% de transacciones durante el último año. La razón principal es, según la entidad, la situación económica en el extranjero. Son varios los países en recesión, algunas economías emergentes como Brasil, China y Rusia en una fuerte desaceleración en el último tiempo, y los extranjeros compran cada vez menos inmuebles en Estados Unidos. Y por ello, les damos a sus inversiones la medalla de cartón de CNN Dinero. Beijing está tomando ya medidas para evitar la desaceleración de la economía del dragón. ¿Qué se decidió? Lo conversamos con Diego Laje.
Y también al volver en Perú se da marcha atrás a la cuestionada elección de varios funcionarios, entre ellos varios miembros del directorio del Banco Central del Perú. Tenemos los detalles al volver a CNN Dinero. Y ya estamos revisando sus votos y sus comentarios en nuestra encuesta. Nuestra pregunta de hoy es facebook.com/CNN Dinero. Y la pregunta, la decisión del FMI de no participar en el caso de los llamados fondos buitre, ¿deja en mala posición a Argentina o se justifica por la falta de apoyo de Estados Unidos o no tendrá repercusión en el caso? Pasen, opinen, comenten. Gracias. El caso de corrupción en España, que tiene como protagonista al extesorero del partido en el poder, el Partido Popular, y que ha colocado al presidente Mariano Rajoy al borde de la moción de censura, se ha extendido y fuera de las fronteras españolas hasta Uruguay. A ese país, Luis Bárcenas, quien está en prisión, habría desviado fondos provenientes de la financiación irregular del partido. El llamado caso Bárcenas, así como las acusaciones también en España de que el argentino Lionel Messi habría evadido impuestos a través de Uruguay, han puesto el foco de atención sobre si el país sudamericano sigue funcionando como paraíso fiscal, pese a los cambios en su legislación. Y Darío Klein nos cuenta más. Pases de jugadores, acusaciones de corrupción en España y Argentina, dinero que va y viene, y el nombre de Uruguay que aparece involucrado una y otra vez. Sin embargo, según el secretario nacional antilavado, no puede afirmarse que Uruguay sea un paraíso fiscal. Nunca fuimos un paraíso fiscal, nunca tuvimos una legislación que beneficie a extranjeros en detrimento de nacionales. Pero lo que sí ha cambiado es la concepción que había en los años 50 de que Uruguay fuera la Suiza de América. Uruguay hoy quiere ser Uruguay. Presionado por la OCDE, entre otros organismos y países, Uruguay modificó la legislación que había permitido, por ejemplo, que, según la justicia de España, el ex tesorero del Partido Popular Español enviara al menos 800.000 euros a Uruguay a través de una sociedad anónima. Se han producido a la luz de otra realidad jurídica que hoy ya no existe, que ha cambiado. Y me estoy refiriendo a empresas y a personas que han utilizado las sociedades anónimas por acciones al portador, que fueron derogadas en julio del año pasado. Las autoridades uruguayas dicen estar decididas a evitar el lavado de activos y hay unas 130 personas procesadas por este delito. Pero una de las diferencias que todavía existen con los demás países es el hecho de que la ley uruguaya no considera la evasión tributaria en terceros países como un delito precedente que suponga un lavado de activos. Por ese motivo, casos como el de Lionel Messi, a quien en España se acusó de evadir impuestos enviando dinero a Uruguay, no pueden ser investigados. Para este analista, aunque Uruguay controle e investigue el lavado de activos o que permita levantar el secreto bancario a pedido de un juez, su ubicación geográfica le juega en contra. Estamos entre los dos países más poderosos de América Latina, consiguientemente, en teoría, serían los mejores mercados potenciales, pero sí tenemos las consecuencias inherentes a dos sociedades mucho más complejas que en distinto grado y dimensión tienen problemas estructurales de corrupción. Y cuando hay dinero mal habido, así como cuando un inversor honesto desea invertir, muchos buscan aquellos lugares con seguridad jurídica. Porque los países vecinos, particularmente Argentina, se caracterizó siempre por la inestabilidad, por la imprevisibilidad. Entonces la gente buscaba tener algo en alguna jurisdicción, en este caso cercana, donde se le ofreciera cierta certeza. Un dilema común a todos los países, entre la necesidad de captar inversiones y asegurarse al mismo tiempo de que su origen no sea ilícito. Para CNN, Darío Klein, Montevideo. Finalmente.
Finalmente, y tras numerosas protestas, el Parlamento de Perú anuló la cuestionada elección de 6 magistrados del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo y de 3 miembros del directorio del Banco Central. El Congreso aprobó con 107 votos de los 120 parlamentarios que integran este Parlamento unicameral la anulación de la designación de 6 magistrados para ese Tribunal Constitucional hecha hace una semana y que generó una ola de protestas por los cuestionamientos a varios de los elegidos y sus intereses políticos.